Buenos días a todas, a todes, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a las jornadas Educar en Igualdad, que a través del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vamos a poner en práctica durante toda esta semana. Si bien la ley Educar en Igualdad, que es la ley 27.234, propone que cada institución en el marco de la ESI convoque a una jornada en el año para trabajar esta temática. Este año, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Ministerio de Educación, hemos decidido abordar esta temática durante toda una semana con diferentes especialistas que nos van a ir visitando. Y sabemos que, y si no se los contamos, que el objetivo de esta jornada es que tanto alumnos, alumnas, docentes, desarrollen y afiancen no solo actitudes, sino saberes, valores, prácticas, que justamente contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género, ¿no? También somos conscientes de que visibilizar y sensibilizar colectivamente en torno a la violencia de género implica un espacio interesante desde lo educativo en relación con otras áreas gubernamentales y no gubernamentales, como en este caso, que se hace necesario un trabajo interdisciplinario y que este trabajo año a año va ganando más terreno y más interdisciplinariedad, ¿no? Digo, por lo que implica la temática. En educación, desde el Ministerio de Educación, venimos dando grandes pasos desde hace unos cuantos años respecto de la implementación de la jornada, que el año pasado también la hicimos sociocomunitaria, incluimos plazas, parques, paseos, escaleras de escuela, digo, salimos, como quien dice, salimos a la calle a decir, bueno, a sensibilizar, a pensar en este ni una menos, si se quiere, y la escuela consideramos desde cuestiones estrictamente pedagógicas, ¿no? Y desde el debate pedagógico contemporáneo, tiene un lugar privilegiado para aportar a la sensibilización de esta problemática tan interesante y tan preocupante, ¿no? Y hoy, en este segundo taller que tenemos en el día de la fecha, contamos con la presencia de la licenciada Sandra Videla, de la Dirección General de la Mujer, que con dirección con la que articulamos permanentemente. Ustedes saben que no hay ESI posible sin una articulación con, como les dije, con organismos tanto de gobierno como con organismos no gubernamentales, y la Dirección de la Mujer viene desarrollando un trabajo respecto a este tema muy interesante. Así que me acompaña también Claudia Sarrica de la coordinación. Sandra, bienvenida. Bueno, y contanos un poco qué es lo que, cómo trabaja la Dirección de la Mujer con justamente la prevención y la erradicación de la violencia de género, ¿no? Sabemos que es la prevención lo más importante para que esto no suceda, ¿no? En el sentido de que estamos trabajando. Totalmente. Muchas gracias antes que nada por permitirnos participar, por darnos visibilidad para poder difundir justamente aquellos conceptos que nos permitan deconstruir determinados preceptos y marcos teóricos que nos han traído hasta acá, donde la violencia de género es una de las manifestaciones más aberrantes respecto de la convivencia humana, y de pronto poder entender que la Dirección General de la Mujer, que está instituida por ley dentro de lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 gerencias, una para atención a la víctima de trata, una para atención a la víctima de violencia, y donde pertenezco yo, que es la de fortalecimiento de políticas de igualdad y oportunidades, donde la idea es capacitar a la población, pero no capacitar desde un lugar de nosotros sabemos y ustedes no, sino justamente hacer una co-construcción
del saber, no solamente del saber teórico y académico, sino también del popular, para poder erradicar aquellas conductas que nosotros tenemos de una forma aprendidas y naturalizadas que terminan siendo, digamos, nocivas muchas veces para la población. Nosotros cuando salimos a dar talleres y charlas, como decías vos, Adrián, el año pasado era presencial y el anterior y el anterior y el anterior, nosotros hace 30 años que estamos en esta tarea. Lo que tratamos de hacer es justamente ir sembrando y abriendo, ¿no?, la posibilidad de la pregunta de cómo podemos modificar esto para que podamos tener vínculos más saludables. Entonces, esa es la función de la Dirección General de la Mujer, cuya visibilización, digamos, más fuerte es a través de la línea 144, que no es una línea de denuncia, sino que es una línea de asesoramiento y contención y asistencia a aquellas personas que necesitan ser informadas y acompañadas en la toma de la decisión de si debería haber o no una denuncia, o también para saber, porque más de una vez la consulta ¿es violencia de género lo que estoy sufriendo? O sea, ¿es violencia de género? ¿Qué pregunta, no? Porque cuando uno empieza a escuchar esto o en la tele o en la radio o lo ve en las gráficas, se pregunta, mi papá me gritó, ¿es violencia de género? ¿No? O sea, uno siempre se está cuestionando si es realmente. Entonces, Muy interesante, Sandra, esto, porque siempre aparece esta pregunta como recurrente, ¿no? Digo, esta y la otra es, digo, ¿la ley de violencia de género implica solo a la mujer? Digo, esas son dos grandes preguntas. ¿Qué es la violencia de género y a quién abarca o a quién está destinada la ley, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, me haces acordar en esto de lo presencial y ahora por Zoom, donde nuestros concurrentes, ¿no? y nuestra audiencia muchas veces son papis, ¿no? Padres de familia, cuando estamos trabajando con las escuelas. Y entonces dice, bueno, yo tengo un amigo, porque acuérdense que siempre cuando hacemos una pregunta es afuera, ¿no? Yo tengo un amigo al que la mujer le pega, o tengo un amigo que la novia lo castiga. ¿Eso no es violencia de género? No, es violencia, sí. O sea, vamos a definir entonces, ¿qué es violencia? Violencia tiene que ver con esa irrupción por la fuerza hacia un otro, ya sea por accionar o por no accionar, porque por ejemplo, yo no le hablo más a nadie, no estoy accionando, pero por la omisión de la palabra, la omisión de la comunicación, la indiferencia está causando una situación violenta. Y es lo que deja ese registro, ¿no? En nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra alma. Salgamos de lo académico, en nuestra alma, en nuestro corazón, donde fuimos de alguna forma dolidos. Este trauma, ¿sí? O sea, la violencia lo que causa es ese trauma. Ahora, ¿por qué hacer la diferenciación en violencia de género? Porque la violencia de género y la mirada de la perspectiva de género es importante tenerla en cuenta en nuestras charlas, es que nosotros nos posicionamos en esto de que por la construcción cultural, podemos llamar patriarcado o podemos entrar en muchísimas, digamos, definiciones que son intelectuales y que responden a determinados tipos de corrientes, la construcción cultural ha puesto al varón en un lugar de ejercicio del poder por el simple hecho de justamente de una construcción de los estereotipos donde el varón es el fuerte, el que provee, el que sale a trabajar, ¿no? Y esto viene construyéndose durante 6.000 años. Desde ese lugar donde el varón ejerce un poder por el simple hecho de ser varón, esto no quiere decir que lo tenga, sino que lo ejerce, y que la mujer está supeditada a esta voluntad o a este ejercicio. Eso es la violencia de género. Cuando una mujer ejerce violencia hacia un varón, no lo hace ejerciendo la potestad, el poder o lo que fuere que le da a la mujer dentro de la estructura social, porque las mujeres siempre somos de segunda. De hecho, cuando nos nombran es todos y todas, argentinos y argentinas, señores y señoras, ¿no? Esta cosa de siempre ponernos en un lugar desde el lenguaje, cuando nos estamos, digamos, relacionando, nosotros como sujetos salimos a relacionarnos en tres grandes anillos. El primero es en la familia, la primera sociabilización que tenemos, donde creamos los primeros vínculos, es con nuestra familia. La primera mamá, la mamá o función materna, porque no siempre, digamos, los niños son criados por sus madres, por situaciones a veces adversas, y luego viene el padre que se suma, los hermanos, los abuelos y todo el grupo familiar que va a darle a estos niños
herramientas para ir constituyéndose como sujetos. Luego, la socialización secundaria, que tiene que ver justamente donde pertenece a ustedes, que es la educación. La educación formal, si hablamos de las escuelas, la educación social, si hablamos de clubes, vecinos y todos los ámbitos donde los niños y niñas se desarrollan y van adquiriendo determinadas, digamos, costumbres y empiezan a repetir y apropiarse de justamente de las matrices que nos van a conformar. Entonces, teniendo en cuenta estos dos grandes anillos, ¿no?, que nos permiten socializar, aparece el tercero, que en sí no es un anillo, sino es una herramienta que atraviesa justamente cómo nos relacionamos, que es el lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje, lo tomamos como la herramienta fundamental para la comunicación. De no existir la comunicación, los seres humanos no sobreviviríamos, porque nacemos totalmente incompletos. No podemos comer, no podemos deambular, no nos podemos vestir, ni nada. Si el bebé no llorara y se comunicara con esta mamá, comenzando a construir este vínculo que luego vamos a llevar a lo largo de toda nuestra vida, no podríamos sobrevivir, porque ¿cómo le decimos que tenemos hambre si no nos comunicamos, ¿no? Entonces el lenguaje nos va determinando constantemente. Empezamos con gestos, empezamos con determinado tipo de acciones, sonrisas, llantos, pataleos, berrinches y ese tipo de cosas. Luego empezamos a poner en palabra y después, más allá de las palabras, tenemos los gestos, ¿no? Todo lo que es paraverbal, que tiene que ver con cruzarnos de brazos, no dar bolilla, irnos, todo lo que nosotros podemos comunicar con distintos comportamientos y puestas en palabras. Entonces, digo, atravesando estas formas de sociabilizar es donde nosotros, tanto hombres como mujeres, varones y mujeres, que esa es una deuda que todavía tiene la sociedad o la parte legislativa, y es abrir la ESI a lo no binario, ¿no? Porque todavía en la ESI tenemos varones y mujeres, no importan de qué colectivo sean, porque cuando hablamos de la diversidad también decimos trans masculinos o trans femeninos, ¿no? Y seguimos, digamos, en la dicotomía. Esto que traes también resulta muy, muy interesante, Sandra, y justamente son aquellos colectivos, fundamentalmente los colectivos trans, tan olvidados, ¿no?, en el tiempo y tan poco incluidos, y que cuesta tanto seguir incluyendo, ¿no?, digo, por parte de la sociedad. ¿Cómo fueron, si se quiere, una de las primeras víctimas de lo que hoy diríamos femicidio, y que no lo tomábamos en aquel momento así, cómo morían al costado de los caminos, de las rutas, asesinadas, cuando todavía no había una ley de violencia de género, y no se los comprendía como un colectivo diverso, ¿no? Digo, qué interesante esto también, digo, cómo se trabaja, ¿no?, la ley y cómo es el accionar de ustedes respecto a estos colectivos, ¿no?, que hoy por hoy y por suerte se están incluyendo en nuestro debate cotidiano. Sí, de hecho, las distintas leyes han tenido leyes posteriores modificatorias. La ley sobre violencia de género, que es la 26485, que habla justamente de los tipos de violencias y de las modalidades de violencia, al principio fue redactada justamente en esta dicotomía, ¿no? Varón-mujer, poder hegemónico desde las masculinidades hacia las mujeres. Y entonces luego tuvo que ser modificada y tuvo que ser puesto en palabras, porque justamente estos colectivos que vos nombrás, Adrián, no estaban siendo visibilizados porque no estaban siendo respetados, ¿no? Básicamente, toda base de cualquier tipo de relación y de vínculo se debe, digamos, sostener desde el respeto. Y si hay respeto, puede haber amor, puede haber, digamos, un montón de otras características que nos vinculen. Pero durante el tiempo que nosotros no visibilizamos, a un otra u otro distinto, ¿sí?, no lo ponemos en palabras, no le damos lugar en los colectivos o no les permitimos su ejercicio de derecho y su ejercicio de deseo, ¿no?, que son totalmente congruentes, hasta que no fueron visibilizados, estas personas estaban totalmente eyectados o a la marginalidad de la sociedad, ¿no? Por eso cuando fallecían, en el sentido, hablo de fallecer
no solamente asesinados, porque los travesticidios y todo lo que refiere a los asesinatos y a la muerte de estas personas por violencia, o también por aquello tan invisible que es la falta de un sistema de salud que los contenga, la falta de un sistema de salud que los acompañe en todas sus necesidades, ¿no? También ahí estamos ejerciendo una violencia totalmente subliminal, ¿no? Hasta tanto esto quede, digamos, constituido en como una parte más de la cotidianeidad. No quiero hablar de lo normativo, la normalidad o no normalidad, porque ya tenemos habida cuenta de que la normalidad en cualquier momento se transforma. Hoy estamos viendo una normalidad social que no es la misma que teníamos el año pasado. El tema de las virtualidades, salir a la calle, cómo estamos trabajando, todo esto se va viendo modificado. Esto que vos decís, Sandra, digo, porque también es una pregunta que puede formar parte de lo que nuestro auditorio por ahí se está preguntando, o de lo que los mismos y las mismas docentes pueden traer. Digo, la Dirección General de la Mujer comprende a los colectivos trans, travestis y demás, más allá de que obviamente hay organizaciones que los comprenden y hay agrupaciones propias de cada uno de los colectivos. Digo, la Dirección de la Mujer los comprende Sí, como mujeres. tal cual. Los comprendemos como sujetes. No sabemos si se identifican como mujeres o como varones, porque el trans puede ser de uno u otro, ¿no? Y también tenemos que empezar también a pensar en lo no binario, porque hay quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros, y esto no quiere decir que estén en el limbo, ¿no? Que queden en un agujero negro. De hecho, nosotros tenemos, dentro de todos nuestros recursos, tenemos lo que se llaman CIMS, que son Centros Integrales de la Mujer, que tienen cuerpos interdisciplinarios para la atención de las personas que están transitando esta problemática, y hay uno de ellos que está especializado justamente en este tipo de población, que no es excluyente, o sea, cualquiera de estas personas puede consultar en cualquiera de los otros SIMS o dispositivos donde hay psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, y hay uno que está en la calle Pichincha, que se llama Pepa Gaitán, que justamente, digamos, tiene un fortalecimiento en este tipo de atención porque están especializadas con este tipo de colectivos. Por supuesto que están totalmente incluidos, como también están incluidos los niños, niñas y niñes que han sufrido situaciones de abuso o maltrato familiar o que de pronto son víctimas por haber estado, digamos, en este lugar de violencia cotidiana, ya sea la familia, la escuela, institucionalmente, o en determinados lugares por las modalidades, ¿no? Pero, digo... Sandra, te hago una consulta desde la mirada más cotidiana y práctica de la escuela, ¿no? Si la tomamos como un agente sociabilizador tan importante, ¿qué es lo que habría que empezar a mirar dentro de la escuela para cambiar esto que se genera después como un vínculo que ya no es saludable y que terminan siendo en algunos casos situaciones de violencia de género? Creo que una de las cosas, todos estamos siempre, digamos, gracias a Dios, tenemos la capacidad de asombro, ¿no? Entonces, muchas veces, en esta capacidad de asombro, que no siempre tiene un resultado positivo, aparece la resistencia. ¿Por qué? Porque cualquier otra u otro que aparezca con ciertos tipos de innovaciones o teorías o puestas en práctica, siempre representan una amenaza, pero no una amenaza violenta, sino es aquello que nos van a sacar la identidad, nos van a cambiar la ideología. Es esto que ha circulado durante tanto tiempo como resistencia a la ESI de, lo que pasa es que le quieren poner en la cabeza a mi hija de que tiene que ser pañuelo de tal color o pañuelo de tal otro color, y esto tiene que ver con la práctica legal, ¿no? Y en realidad la ESI, ¿no? Está totalmente dedicada a prevenir esas situaciones. No son fomentadoras de esas situaciones. Pero digamos, en esta construcción de los vínculos, justamente que otra u otra aparezca con una teoría distinta, con un concepto innovador, con algo que va a sostener ciertas transformaciones, la transformación asusta.
Entonces, lo que hay que tratar de trabajar es justamente esa resistencia, ¿no? No, esto no quiere decir que todos tenemos que ser open mind y todos tenemos que creer en absolutamente todo, pero sí poder respetar que existen otras miradas y que esas otras miradas son inclusivas, que son miradas justamente inclusivas, que tienen que ver con esto de poder abrazar las creencias, las posturas, las significancias, las formas de vernos, ¿no? Una de las cosas que ha sucedido durante mucho tiempo y se está tratando de revertir, pero cuesta mucho y en las escuelas pasa, algunos docentes que, y no hablo solamente de Cava, porque nosotros tenemos que también entender que nosotros somos un oasis dentro de lo que es todo el territorio argentino, donde la cultura va atravesando distintas etapas, ¿no? Justamente de evolución. No es lo mismo una familia conceptualizada en el NOA argentino, una familia conceptualizada en Cava y una familia conceptualizada, no sé, Moreno, Paso del Rey, y no estoy hablando de muy lejos, ¿no? Luján, qué sé yo, estos lugares, y no, lo vuelvo a decir desde, bueno, estamos aconteciendo a un fenómeno de familia justamente en Entre Ríos. Esto tiene que ver con construcciones sociales que tienen distintos tiempos de evolución. Entonces, cuando hablamos de esto, digo, es muy difícil entender que el que viene con una novedad o el que plantea una nueva teoría o aporta distintas prácticas, no está tratando de invadirme, ¿no? Hay como un recelo de la conquista del otro, que el otro viene a conquistar mi forma de pensar, mi forma de creer, me quiere hacer cambiar, ¿no? O sea, esto se ve como amenazante. Entonces lo que hay que tratar de hacer es eso, ¿no? Evitar esa resistencia. Sandra, los tiempos, la verdad que es muy interesante escucharte, esto que nos estás trayendo, esto que nos invita a pensar y a pensarnos con un otro, ¿no? Digo, porque cualquier construcción colectiva implica una intersubjetividad, ¿no? Implica también cuestiones que hacen a lo personal y que es nuestra primera, si se quiere, puerta de entrada a la escuela, nosotros mismos, ¿no? Yo siempre, o nosotros decimos los que hacemos ESI, que en tanto no tengamos un buen diálogo con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, tampoco podemos entender el del otro, ¿no? Bueno, pues es la otra. Vos hablaste de las resistencias, trajiste un tema muy interesante que a nosotros nos convoca, y es el tema de las familias que a veces se oponen, ¿no? Estos colectivos, con mis hijos no te metas, o para eso está mi casa, o para eso está la familia, no necesito que nadie venga a decirle a mi hijo o a mi hija lo que tiene que hacer, o qué cosas, ¿no? Qué fantasía operan en nosotros pensando de lo que el otro, la otra, el docente va a poner en la cabeza de mis hijos. Y creo que con respecto a este tema aparece otra realidad que está bueno destacar, los que hicimos ESIS y las que hicimos ESI trabajamos en contextos, en todos los contextos, pero fundamentalmente en contextos adversos de la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces estas resistencias son porque justamente la ESI, de una u otra forma, el maestro o la maestra que habilita, o el profesor o la profesora que habilita la palabra, también habilita la posibilidad a esos pibes, a esas pibas, de poder decir, bueno, en mi casa están pasando cosas que no tienen que pasar, ¿no? Digo, en mi casa mi papá la golpea a mi mamá, o mi mamá es abusada, o alguno de nosotros, o mis hermanitos, o mis hermanitas somos abusados, y creo que esto también hay que tenerlo en cuenta, que no siempre es, no quiero que le hablen de eso porque no sé qué le van a decir, sino qué puede pasar cuando hay un adolescente, un niño, un joven que tiene la posibilidad de que alguien lo escuche y que lo comprenda, ¿no? Y ahí es cuando siempre nos comunicamos con ustedes, bueno, nos apareció esto, ¿qué hacemos, no? O cómo trabajamos juntos para sostener esta situación, que es muy dolorosa, tanto para, obviamente, para la familia en donde se produce, como para el interior de las instituciones. Y familias que muchas veces, digamos, involuntariamente, digo, porque de pronto no es algo que sea desde una, digamos, desde una construcción, voy a usar una palabra clínica, pero no me gusta caer en tecnicismos epistemológicos, ¿no? En esto de
no desde la perversión, pero desde la naturalización, ¿no? Lo que permite la ESI, para mí, ¿no? Digamos, si quisiera graficar, la ESI es una lupa. Es una lupa que se va a ir asentando sobre cada uno de los hogares o los ambientes donde todos nos desarrollamos, niños, niñas, niñes, mujeres, varones, colectivos de disidencia, y esa lupa va a permitir desnaturalizar o ver esos detalles que han pasado totalmente imperceptibles y que nos han ido formando en esto de puedo tolerar que me levanten la mano, puedo tolerar que me llamen de cualquier manera que sea humillante o descalificadora, determinadas prácticas que tienen que ver, digamos, que se pueden vivir como abusos, ¿no? Porque también hay que entender que esto no es una cuestión a veces de exageración nada más, eso tiene que ver cómo uno lo recibe, cómo uno siente que le digan che tonta y hay otros le dicen che tonta y se la pasa bien. Digo, muchas veces uno no puede reaccionar porque no sabe. Entonces, lo que hace la ESI, esto es un criterio personal y creo que tiene que ver con el fundamento de la ESI, es correr el velo, ¿no? Es develar, ¿no? No solamente, como vos dijiste, no solamente tiene que ver con aquellas resistencias de algunos colectivos más ortodoxos, más conservadores y que de pronto responden a determinados tipos de ideologías o perspectivas. Por eso nosotros hablamos de la perspectiva de género y no desde la perspectiva religiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, esto también tiene que ver dónde uno se para y esta lupa intenta no tener colores o tener todos los colores juntos, ¿no? Para que todos podamos, de alguna forma, visibilizar estas posibilidades, ¿no? Esto de desnaturalizar sobre todo. Sandra, la tiranía de las redes y de los tiempos y de los Zoom y de las plataformas hace que no podamos seguir profundizando mucho más en este tema tan interesante. Sí, sigo valorando el espacio compartido, el seguir construyendo juntos, el seguir trabajando juntos. Sabemos que hacer ese y justamente implicarnos, porque es implicarse, ¿no? Digo, en este tema de la no violencia de género no se puede hacer desde cuestiones personales, sino desde un trabajo en equipo. Te agradecemos un montón, y en tu nombre que vaya el agradecimiento a la Dirección General de la Mujer, que sabemos todo lo que trabajan, y con trabajo de hormiguita, como el que hacemos todos, ¿no? Digo, el día a día, la ESI, en la escuela y articuladamente. Así que nada, sí, unas palabras, si querés, para terminar, un minutito como para cerrar, y te agradecemos nuevamente y a disposición. Y ojalá también este video, este corto, este vivo, le sirva a algunas escuelas o algunas instituciones o a las que consideren, como para instalar el debate, ¿no? Digo, como para empezar a pensar, ¿no? Como empezar, como dijiste vos, a develar, a correr ese velo de a poquito, que por suerte tenemos un largo camino transitado en la ciudad de Buenos Aires y con mucha trayectoria en relación a esta temática. Pero bueno, sigamos develando para aquellos que todavía no se atreven o no se animan o no saben por dónde empezar. Creo que nos diste el ABC de algunas cosas que les vienen muy bien a las instituciones. Les agradezco yo a ustedes y obviamente la Dirección de la Mujer por esta posibilidad de ser visibilizadas en nuestra tarea. Y recordar que si bien las jornadas ESI tienen días y meses específicos dentro del calendario escolar, la ESI se ejerce como todo lo que hacemos dentro de la Dirección General de la Mujer, los 365 días del año, las 24 horas, ¿no? La ESI es una actitud institucional, más que un deseo personal, ¿no? Digo, me parece que es una actitud colectiva, ¿no? Totalmente. Intersubjetiva, pero colectiva. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Claudia. Un placer. Nos vemos.